Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos para leer la tercera parte del cuento Sombras de Muerte de Alberto Eisenach. Y continuamos entonces con el relato, que dice así. En el sexto mes, cuando el invierno comenzaba y el frío hacía conocer sus primeros rigores, le tocó el turno a Sebastián Amaya, que era el cuarto informante. Ya, para ese entonces, contaban con la esperanza de que éste trajera las mejores noticias. Campos y Araujo lo despidieron eufóricos, esperando que, tal cual como lo habían estimado los médicos, después de 6 meses las noticias fuesen alentadoras, tal como decían. Amaya, al salir del palacio, no pudo ver ni saber nada de ninguno de sus 3 compañeros anteriores, que habían salido con idéntica misión. No se conformaba con las explicaciones que le dieron, pero el estricto deber y el respeto no le permitieron ahondar en más detalles. Solo había escuchado decir que estaban en cuarentena y que estaban bien. Este hermetismo y silencio le había generado muchas dudas que le venían trabajando desde hacía un buen tiempo. Nadie había podido explicarle sobre su destino y como única respuesta decían: están en cuarentena. Él conocía todos los rincones del palacio. Además, se había encargado de recorrerlos secretamente para saber de ellos y no había podido obtener ninguna información. Una montaña de dudas y sospechas fueron dando solidez a sus conclusiones. Sebastián Amaya agudizó todos sus sentidos y permaneció atento a todos los detalles, lo que lo llevó a sacar conclusiones muy certeras. Esto lo hizo ser muy cauteloso. La intriga con la que se retiró del palacio le hizo pensar que debía hacer algo para no correr la misma suerte de su compañera, ya que sus sospechas, totalmente certeras, eran que a ellos los habían matado sin piedad para evitar el contagio. Cuando llegó a la ciudad, notó que muchas cosas habían cambiado respecto de cómo las conocía antes de la epidemia. Las personas, si bien no podían ocultar la angustia que todavía se percibía en sus rostros después de haber perdido algún integrante de la familia en estos meses, poco a poco estaban volviendo a sus hogares y recobrando la normalidad. También una nueva corriente política había tomado el poder en esos días, a causa de la inoperancia del anterior gobierno. Aún quedaban sectores por controlar hasta su completa normalización, decían ellos. Amaya indagó sobre todos los detalles y pensó una estrategia que le posibilitara un destino diferente al de sus compañeros. Con gran dificultad se contactó con una persona del nuevo régimen y le comentó todo lo que estaba sucediendo en el palacio fortificado que solo él conocía. Dijo además que era la única persona con posibilidades de ingresar, pero que había podido deducir que lo matarían del mismo modo que a sus compañeros que habían salido con idéntica misión. El 1 de julio de 1871 todo estaba prolijamente planificado y no debía fallar ningún detalle. Sebastián Amaya llegó al palacio, que estaba como todo ese tiempo cerrado y estrictamente vigilado. Era de mañana. Ingresó por el camino central que daba al portón principal, a diferencia de los anteriores que ingresaron por una pequeña puerta lateral de noche. Llevaba una bandera blanca muy grande, la iba agitando de un lado a otro y cantaba algo que había inventado o le prepararon para ese momento. Lo cierto era que se hacía oír hasta dentro del palacio. Entre otras cosas decía: somos libres, ya no hay más nada que temer.
la peste se ha ido para no volver. Somos libres, libres. Los guardias, que estaban apostados en las torres, al verlo y reconocerlo, informaron a César Campos. Esta noticia se recibió en el interior del palacio con un alto entusiasmo que fue acompañado con una salva de disparos al aire que motivó el entusiasmo de todos los ocupantes. Inmediatamente Campos dio la orden de romper los cerrojos para dar riendas sueltas a su euforia. Cuando el portón principal del palacio se abrió, todos se asomaron para ver nuevamente con una alegría casi descontrolada el mundo exterior, que por espacio de 6 meses había estado oculto. Cuando las puertas del palacio se abrieron y todos festejaban, un grupo del ejército formado por unos 50 hombres y que estaba escondido desde la noche anterior entre los arbustos del lugar fuertemente armado, salió de su refugio e ingresó al palacio. Se generó un descontrol total. Todos corrían y se refugiaban en el interior. En un principio, el grupo de soldados apostados en las torres del palacio ofreció resistencia, pero pronto fue dominado. El grupo del ejército ingresó y tras perseguir a todos los funcionarios les dieron muerte a los allí refugiados. Alguien notó que faltaba uno, el dueño del palacio, César Campos. Ante el peligro, corrió por uno de los pasillos secretos. Se procedió a rodear todo el lugar para evitar que huyera. Gran parte de los soldados comenzó a rastrillar todo el palacio y posibles escondites, hasta que lograron apresarlo, cuando intentaba escapar por la pequeña puerta lateral por donde habían ingresado los primeros informantes. Lo detuvieron y lo mataron en el mismo lugar donde habían sido ejecutados Orellana, Reyes y Tolosa. Rociaron el lugar con combustible y le prendieron fuego para que el virus no contaminara a la ciudad. Se conoció luego que el vómito negro fue la trágica epidemia de fiebre amarilla que asoló a Buenos Aires en el año 1871. Fin del cuento. Realmente interesantísimo y para pensar realmente cómo somos los seres humanos, cómo actuamos a veces tan egoístamente en situaciones difíciles que atravesamos. Así que gracias a todos por escuchar en esta semana este cuento que fue dividido en 3 partes y que nos deje pensando y reflexionando un poco cómo ser nosotros como personas después que pase esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.